En estos últimos tiempos, los mapuches aparecen mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales por su lucha contra las transnacionales que destruyen su territorio y por su resistencia frente a la represión del Estado chileno. Pero, ¿quiénes y cuántos son los mapuches? ¿Cuál es su historia? Los mapuches son los habitantes originarios con más de 13.000 años de asentamiento en el sur del continente americano, que hoy suman casi 2 millones, 1.700.000 en Chile y 200.000 en Argentina. A lo largo del tiempo, formaron diferentes comunidades adaptadas a los hábitats, por lo que se los llamó araucanos, aucas, moluches, pampas, puelches, pehuenques, picunches, promaos, pero son un solo pueblo, unido por un idioma común, el mapuche o mapudungún. Arqueólogos y antropólogos tienen teorías sobre su origen, pero más allá de esta cuestión puramente académica, lo que importa es su historia, su cultura, su situación actual y su futuro. Los mapuches resistieron con bastante éxito a los incas y luego a los conquistadores españoles. En 1569, el español Alonso de Ercilla, en su famoso poema épico La Araucana, hablando de Chile, dice: la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. A principios del siglo XIX, los mapuches combatieron por la independencia y el héroe nacional chileno, general Bernardo Higgins, que hablaba mapuche, respetó sus derechos. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, los mapuches fueron sometidos a guerra, genocidio y despojo a los dos lados de los Andes, en lo que en Argentina se llamó la conquista del desierto y en Chile ocupación de la Araucanía. En Argentina, derrotado tras larga guerra el cacique Calfucurá, las tierras indígenas fueron subastadas entre los oligarcas y los burgueses. Los hombres, mujeres y niños indígenas que sobrevivieron a las masacres fueron repartidos para el servicio doméstico de los blancos. El infame general Roca restableció la esclavitud para los mapuches. En Chile, el Congreso aprobó en 1866 una ley que reconocía algunos derechos de los mapuches a su territorio, ley que luego fue violada con una gran ofensiva militar contra los indígenas. En 1868, las tropas chilenas, conducidas por Cornelio Saavedra, entraron violentamente en territorio mapuche, saqueando casas y cultivos, masacrando a la población civil y robando más de 2 millones de cabezas de ganado. Para 1883, y a pesar de su valiente resistencia, el pueblo mapuche ya estaba completamente sometido. A partir de entonces, los mapuches se empobrecieron por la fuerza del Estado, como escribe el historiador José Benjumea. En la década de 1930, los jóvenes militares progresistas y la efímera República Socialista Chilena propusieron, sin éxito, replantear las relaciones del Estado con la población originaria. Luego, en los años 1960 y 70, surgen las asociaciones mapuche, que comienzan a organizar a sus comunidades. Y en 1969 realizan un primer congreso en Ercilla y el segundo en diciembre del 70 en Temuco, con el objetivo central de recuperar sus tierras. El gobierno de Salvador Allende, de 1970 a 1973, intentó aliviar la situación de pobreza extrema en que vivían los mapuches, y por primera vez en la historia se les invitó a participar en la elaboración de una ley indígena, que fue promulgada el 15 de septiembre de 1972. A pesar de la mutilación que esta ley sufrió en el Parlamento, para los mapuches fue una victoria política. De hecho, el presidente Allende y 2 de sus ministros asistieron al Congreso de Temuco. Pero todos los avances se perdieron con el derrocamiento de Allende y los 17 años de dictadura militar. La constitución del dictador Pinochet, que sigue vigente en Chile, no reconoce la existencia de los indígenas. La población mapuche sufre discriminación racial y social y sus índices de pobreza son mayores que el promedio nacional. Tanto en Argentina como en Chile, las iniciativas de recuperación de sus tierras históricas se han encontrado con la negativa de los gobiernos, socios o cómplices de las grandes empresas mineras o madereras. Particularmente dañina es la siembra extensiva de eucaliptos, pues cada árbol evapora 1000 litros diarios de agua del subsuelo, desertifican la tierra, agotan los mantos freáticos y no dan nada a cambio, ni siquiera empleo. Las protestas y las quemas ocasionales de esos bosques artificiales son consideradas delitos de terrorismo, juzgadas como tales y severamente castigadas. Los grandes medios
satanizan a los mapuches mientras las fuerzas del orden tienen el gatillo fácil y gozan de impunidad. Mientras países como Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega y varios de América Latina tienen estatutos de autonomía para sus pueblos indígenas, Chile sigue negando todo derecho a los mapuches como nación. Por eso, la lucha continúa y ahora los actores son diferentes. La mayoría de la juventud mapuche vive en las ciudades donde estudian y aprenden su propia historia, donde crean nexos de solidaridad. Una de las acciones más poderosas del pueblo mapuche es el reconocimiento y actualización de su cultura. Es una nación de poetas que han pasado de lo oral a lo escrito. Es un pueblo que canta y ahora, gracias a las redes, es escuchado más allá de todas las fronteras. Hay varias páginas web para seguir la resistencia de los mapuches que, como otras naciones originarias de nuestra América, han despertado y han echado a andar. Por cierto, la palabra mapuche significa en su lengua mapudungún gente de la tierra, por mapu, tierra, y che, gente. De ahí viene el che, que los sureños y en especial los argentinos usan como vocativo. Donde los españoles dicen, hombre, no te enojes, los argentinos dicen, che, no te enojes. Ernesto Guevara, como todos sus compatriotas, usaba esa palabra y le quedó de apodo. Desde entonces fue el Che. El Che, con su nombre de guerra, llevó el idioma mapuche por todo el planeta. Y hoy existen millones de personas, millones de Che, que defienden y apoyan a los pueblos originarios y su derecho a la autodeterminación. Es una lucha que seguirá hasta la victoria mapuche. Victoria que será cuando, ese es otro misterio del Estado.